En la vasta y rica tradición de la mitología griega, pocos héroes han dejado una marca tan profunda como Teseo. Conocido como el fundador mítico de Atenas, Teseo no solo es famoso por sus hazañas heroicas, sino también por su papel crucial en la consolidación de la civilización ateniense. Desde su valentía al enfrentar a temibles bandidos hasta su legendario combate con el Minotauro en el laberinto de Creta, la vida de Teseo está llena de aventuras que reflejan los valores y las aspiraciones de la sociedad griega antigua. Pero, ¿qué llevó a este joven príncipe a convertirse en uno de los héroes más venerados de la mitología? La historia de Teseo comienza en la antigua Grecia, donde las leyendas y los dioses se entrelazan en cada aspecto de la vida. Teseo nació en Trecén, una pequeña ciudad en el Peloponeso, hijo de Etra y del rey Egeo de Atenas. Sin embargo, su concepción tiene un origen doblemente divino. En una misma noche, Etra fue visitada tanto por Egeo como por el dios del mar, Poseidón. Así, Teseo nació con una herencia tanto mortal como divina, que le otorgó habilidades y fuerza extraordinarias. Etra crió a Teseo en Trecén, lejos de los peligros y las intrigas de Atenas. Desde joven, Teseo mostró signos de una fuerza y valentía inusuales, características que lo diferenciaban de los demás niños. Su madre, siguiendo las instrucciones de Egeo, le mantuvo en secreto la identidad de su padre hasta que fue lo suficientemente fuerte y valiente para reclamar su herencia. Cuando Teseo alcanzó la adolescencia, Etra lo llevó a un lugar especial donde una gran roca ocultaba un secreto. Bajo esta roca, Egeo había dejado una espada y unas sandalias, objetos destinados a ser reclamados por Teseo cuando estuviera preparado. Con gran esfuerzo, Teseo logró levantar la roca y recuperar los objetos, demostrando así que estaba listo para emprender el viaje hacia Atenas y encontrarse con su padre. Decidido a conocer a su padre y reclamar su lugar en Atenas, Teseo emprendió el viaje por tierra, eligiendo el camino más peligroso en lugar de viajar por mar. En su camino a Atenas, Teseo se encontró con varios bandidos y monstruos que aterrorizaban a los viajeros. Entre estos se encontraban Perifetes, Cinis y Escirón. El primero de estos bandidos fue Perifetes, conocido como el portador del garrote. Este gigante solía acechar a los viajeros en el camino, armado con un enorme garrote de bronce. Cuando Perifetes intentó atacar a Teseo, el joven héroe lo derrotó utilizando su ingenio y fuerza, arrebatándole el garrote y utilizándolo para acabar con él. Este acto no solo liberó el camino de un peligro, sino que también le dio a Teseo una nueva arma. Más adelante, Teseo se enfrentó a Cinis, también conocido como el doblador de pinos. Cinis tenía la costumbre de doblar 2 pinos hacia el suelo y atar a los viajeros entre ellos. Al soltar los árboles, las víctimas eran destrozadas. Teseo, al llegar, engañó a Cinis para que demostrara su técnica, y aprovechando el momento, lo ató a los pinos y lo dejó sufrir el mismo destino que había impuesto a muchos otros. Finalmente, Teseo se encontró con Escirón, un bandido que obligaba a los viajeros a lavarle los pies, solo para arrojarlos a una tortuga gigante que vivía en el mar bajo el acantilado donde se encontraba. Teseo, con su característico ingenio y valentía, logró sorprender a Escirón y lanzarlo al mismo destino que tantas víctimas antes que él. Así, liberó otro tramo del camino hacia Atenas. El Minotauro, una criatura mítica mitad hombre y mitad toro, nació de la unión de Pasífae, esposa del rey Minos de Creta, y un toro blanco enviado por Poseidón. Para ocultar esta monstruosidad, Minos ordenó construir un laberinto intrincado, diseñado por el ingenioso Dédalo, en el cual encerró al Minotauro. Cada año, Atenas debía enviar 7 jóvenes y 7 doncellas como tributo a Creta, quienes eran ofrecidos al Minotauro. Determinado a liberar a Atenas de este cruel tributo, Teseo se ofreció como voluntario para ser uno de los jóvenes enviados a Creta. Al llegar, conoció a Ariadna, la hija del rey Minos, quien se enamoró de él. Ariadna, compadecida por el destino de Teseo, decidió ayudarlo. Le entregó un ovillo de hilo que debía desenrollar a medida que avanzaba por el laberinto, permitiéndole así encontrar el camino de regreso después de enfrentar al Minotauro. Armado con el hilo de Ariadna y su valentía, Teseo entró al laberinto. Tras un largo y peligroso recorrido, finalmente se encontró con el Minotauro. Una feroz batalla tuvo lugar, en la que Teseo, demostrando su fuerza y astucia, logró derrotar a la bestia.
Utilizando el hilo, Teseo encontró su camino de regreso a la entrada del laberinto, donde Ariadna lo esperaba ansiosamente. Después de derrotar al Minotauro y escapar del laberinto gracias al hilo de Ariadna, Teseo y los jóvenes atenienses liberados zarparon de regreso a Atenas. Ariadna, que había ayudado a Teseo, también partió con ellos. Sin embargo, durante una escala en la isla de Naxos, Teseo abandonó a Ariadna, ya sea por intervención divina o por motivos personales. Aunque esta parte de la historia tiene varias versiones, lo cierto es que Teseo continuó su viaje de regreso sin ella. En el trayecto de regreso, Teseo cometió un trágico error. Había prometido a su padre, el rey Egeo, que cambiaría las velas negras del barco por unas blancas si lograba regresar con vida. Sin embargo, en su alegría y confusión, olvidó hacerlo. Cuando Egeo vio las velas negras acercándose a Atenas, creyó que su hijo había muerto y, desesperado, se arrojó al mar desde un acantilado, poniendo fin a su vida. Este mar, en honor a su muerte, fue llamado el mar Egeo. A su regreso, Teseo fue proclamado rey de Atenas. Su reinado estuvo marcado por varias reformas importantes y actos heroicos. Unió las diversas comunidades del Ática bajo el liderazgo ateniense, estableciendo una sinécdoque, unificación de pueblos, que sentó las bases para la futura grandeza de Atenas. También instituyó numerosos festivales y juegos en honor a los dioses, destacando los Panateneas, en honor a Atenea, la diosa patrona de la ciudad. Como rey, Teseo tuvo que enfrentar varios retos. Participó en diversas expediciones y guerras, como la batalla contra las Amazonas, que habían invadido Atenas. Se dice que Teseo se casó con Hipólita, la reina amazona, aunque otras versiones afirman que su esposa fue Antíope, otra amazona. Teseo formó una profunda amistad con Pirito, el rey de los Lápitas. Ambos héroes se embarcaron en múltiples aventuras juntos, siendo una de las más famosas el intento de secuestrar a Perséfone del inframundo. Este audaz plan terminó en desastre, ya que Hades los capturó y los encarceló en el inframundo. Eventualmente, Teseo fue rescatado por Heracles, pero Pirito quedó atrapado para siempre. Otra notable aventura de Teseo fue el rapto de Helena, quien más tarde sería conocida como Helena de Troya. Teseo y Pirito, en su búsqueda por encontrar esposas dignas de su nobleza, decidieron raptar a las hijas de Zeus. Teseo eligió a Helena, que entonces era una niña, y la llevó a Atenas. Sin embargo, los hermanos de Helena, los Dioscuros, Cástor y Pólux, invadieron Atenas y rescataron a su hermana, llevándosela de regreso a Esparta. A pesar de sus muchas victorias, la vida de Teseo también estuvo marcada por conflictos y tragedias. Su hijo Hipólito, fruto de su unión con Hipólita o Antíope, fue acusado falsamente de intentar violar a su madrastra, Fedra. En un arrebato de ira y celos, Teseo maldijo a su hijo, quien finalmente murió en un trágico accidente. Después de una vida llena de aventuras y hazañas heroicas, los últimos años de Teseo estuvieron marcados por la tragedia y el declive. La causa exacta de su muerte varía según las diferentes versiones del mito, pero todas coinciden en que sus últimos días estuvieron llenos de desdicha. Una versión relata que Teseo, tras una serie de conflictos internos y descontento en Atenas, decidió exiliarse a la isla de Esiros. Allí, fue recibido por el rey Licomedes, quien, temeroso de las intenciones de Teseo y de su posible reclamación del trono, lo llevó a un acantilado y lo empujó, causándole la muerte. Otra versión sugiere que Teseo murió accidentalmente al caer del acantilado mientras paseaba. A pesar de su trágico final, el legado de Teseo perduró y se convirtió en una figura central en la mitología y la cultura griega. Como el mítico fundador de Atenas, Teseo es recordado por sus numerosos logros y su papel en la unificación de la región del Ática, que sentó las bases para la prosperidad futura de Atenas. Durante su reinado, introdujo reformas políticas y sociales que unificaron las comunidades dispersas del Ática bajo un solo gobierno, transformando Atenas en una potencia regional. Teseo es venerado como un héroe civilizador y su legado ha perdurado a través de los siglos. Después de su muerte, Teseo fue honrado con un culto heroico. Los atenienses construyeron un templo en su honor, conocido como el Teseion, donde se decía que sus restos fueron llevados y enterrados tras ser recuperados de Esiros.
Este templo se convirtió en un lugar de peregrinación y veneración, simbolizando el profundo respeto y admiración que los atenienses sentían por su legendario rey y héroe. Si disfrutaste este recorrido por la vida de uno de los héroes más grandes de la mitología griega, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta al video y dejarnos tus comentarios sobre qué otras historias te gustaría escuchar.